era una época de cambio en el sentido de que ya se había decidido en Cataluña la creación de las universidades que llamaban en aquella época periféricas, y nosotros estábamos en la Universidad Politécnica de Cataluña. Había centros de la Universidad de Barcelona aquí, básicamente, digamos, Derecho y algunos de Letras, y de la Universidad Autónoma de Barcelona, básicamente la escuela de maestros de aquella época, ¿no? Entonces, el problema que había en nuestro caso de agrónomos es que nuestras infraestructuras estaban eran inadecuadas, no teníamos prácticamente espacio, teníamos unas plantillas también muy reducidas, teníamos doble ciclo, primer ciclo de ingenieros técnicos, con lo cual teníamos bastante demanda. Luego teníamos un ciclo de adaptación al segundo ciclo, que también tenía mucha demanda, porque era uno de los pocos que había en España, el único creo, y después el segundo ciclo, con lo cual estábamos muy cortos de recursos. Había una crisis de recursos grande cuando yo llegué. Yo llegué y estuve de director de departamento casi inmediatamente después de llegar. Se produjo una crisis en la dirección de la escuela, el director anterior dimitió, y por diferencias yo creo que bastante justificadas con el rectorado de la Politécnica, y entonces se convocaron las elecciones y yo salí de director. Fue una época complicada en el sentido de que había un plan de inversiones para la universidad, para equipamientos, y en Politécnica habían destinado casi todos los recursos al campus norte de ellos, de la parte de Barcelona, en tanto que aquí solo habían previsto el edificio que nosotros llamamos ahora edificio 1, que es que era de zootecnia. Entonces, además el problema se agravó en el sentido de que en el momento en que salió a concurso ese edificio no hubo nadie que pujara para construirlo, porque se había quedado corto de presupuesto. Entonces, en Politécnica, el rector no era en ese sentido muy partidario de enviar fondos a Lérida, y hubo que empezar a buscar apoyos en la Dirección General de Universidades directamente. O sea, había alguna gente de Lérida que estaba en la Dirección General de Universidades como funcionarios o como políticos, y se empezó a apoyar en ellos. Lo que pasa es que teníamos una gran división también dentro de la clase política en Lérida, en el sentido de que si era una infraestructura de tipo local, parece ser que le tocaba gestionarla al alcalde, en tanto que si era una infraestructura de tipo provincial, le tocaba gestionarlo, no se sabe muy bien a quién. ¿Eso qué ocurrió? Pues que por un lado se constituyó una oficina para la Universidad de Lérida, digamos desde el ayuntamiento, y una oficina para la construcción de la Universidad de Lérida desde digamos en Barcelona, en la Dirección General de Universidades. Aquello coincidió más o menos con un verano en el que la presión del rector de la Politécnica yo creo que ayudó bastante a que tuviera que dimitir el director general de universidades, que nos había ayudado a empezar a preparar un plan de inversiones para agrónomos. Entonces, en medio de aquella situación, a la vuelta de vacaciones, el nuevo director general siguió apoyando y se constituyeron planes de inversión que prácticamente cubrían el edificio que llamamos nosotros el edificio 2 y el edificio 3. Se tuvo que trabajar contrarreloj para que se prepararan los planes, y al final, buscando fondos en la dirección general, yo estaba casi todo el tiempo en Barcelona, es decir, casi en la propia dirección general, o sea, porque estábamos redactando los documentos y tal, ¿no? Y entonces aquí la situación en Lérida pues era complicada, porque la oficina del alcalde pues evidentemente no le hacía gracia que existiera esa segunda oficina y que estuviera trabajando, ¿no? Entonces fue una situación muy complicada, pero finalmente encontramos financiación de enseñanzas medias, y entonces financiación de enseñanzas medias se aplicó para el plan de inversiones que se empezó a ejecutar en agrónomos, que era el edificio 1, que se elevó el presupuesto, el edificio 2, que eran 4.000 metros cuadrados nuevos, y el edificio 3, que eran otros 4.000 nuevos, aparte de todo el tema de dotación de plazas. Y en eso estábamos cuando se constituyó la Universidad de Lérida. Entonces, al constituirse la Universidad de Lérida, el conseller nos pidió que cada uno de los directores propusiéramos algunos representantes de la comisión gestora. Entonces yo intenté hacer como una especie de síntesis en nuestra casa, ¿no? Y que no fue exitosa, no cerró las viejas divisiones que había habido, pero que le permitió a Porta estar en la comisión gestora y posteriormente ganar las elecciones a rector. En la época en que estuvo como presidente de la comisión gestora Ciurana, el presidente de la comisión gestora,
la primera decisión que tomó fue parar las obras. Entonces fue una decisión muy complicada, porque el edificio 2 estaba muy avanzado, pero el 3 estaba en comienzo, ¿no? Afortunadamente, con la entrada de Porta se pudo retomar las obras, y a partir de ese momento empezó una etapa de expansión que no solamente afectó a nuestro campus, en plazas, en equipamientos, en titulaciones, se desplegó forestales, que había una gran oposición a desplegarlos sin medios, se trajeron caracolas, edificios prefabricados para cubrir el periodo de expansión hasta que se acabaran los edificios. Fue una época muy activa. No solamente eso, sino que nos abrimos afuera, se creó el Centro Tecnológico Forestal del Solsonès, se apoyó las gestiones que se estaban haciendo para el centro de Torrelameu, en fin, se empezó a abrir una época de expansión que es la que finalmente han tenido que, digamos, que gestionar los demás directores que vinieron, ¿no? Cuando me hice cargo de la dirección ya estaba funcionando el primer ciclo de las ingenierías técnicas, es decir, eso ya estaba en marcha. Igualmente el curso de adaptación y ingenieros agrónomos. Forestales se pusieron en marcha inmediatamente que se confirmó, digamos, el plan de inversiones, y fue en parte, nos apoyó bastante el espacio que pudimos disponer de caracolas. Hubo que buscar profesores, no era fácil, en Cataluña no había habido tradición de formación de forestales, y buscamos en todos sitios, incluso en Lovaina, donde estuvimos a punto de fichar a uno de los decanos. Funcionó bastante bien al principio el tema de si la mujer es de Lérida, puede ser que el profesor venga, y en ese caso el decano de Lovaina cumplía la condición y un poco más si no lo traemos, ¿no? Posteriormente, ya con la constitución de los departamentos de la Universidad de Lérida, en mi caso me tocó entrar en el Departamento de Administración de Empresas de la Facultad de Empresariales en aquel momento, de Derecho y Empresa, y claro, esa es otra dimensión y otra historia y otro nivel, y además me separó bastante de las responsabilidades que asumía allí, los problemas que tenían ellos, me separó bastante de la gestión de aquí, ¿no? Aparte de que una vez que uno deja de ser director, yo creo que lo mejor que puede hacer es dejar en paz a los sucesores, ¿no? Así que he seguido de fuera, evidentemente como profesor de Administración de Empresas ahora, porque empecé siendo más de Economía Agraria y convirtiéndome en Administración de Empresas, creo que hemos ido perdiendo campo en esta formación, ¿no? Y no sé, posiblemente el tiempo lo corrija, ¿no? Personalmente siempre he sido partidario de la internacionalización. He juzgado que el mercado de Lérida, desde el punto de vista agroindustrial, evidentemente es importante, porque en Cataluña el modelo agroindustrial necesita territorio, es importante, pero en el resto de los campos es un mercado muy pequeño. Incluso yo considero que, no sé, que no ha sido buena política la de reparto, digamos, de responsabilidades en los ámbitos de investigación, etcétera, que se ha hecho, y que nos ha hecho, entre comillas, hacer algunos másteres que quizá lo hubiéramos podido hacer más con socios internacionales, buscando estudiantes internacionales, ¿no? Eso era un poco el proyecto que en su momento yo tenía en mente, ¿no? En mi época se puso en marcha todo en el momento digamos, de los intercambios con Europa, Erasmus, no fue fácil. Tuvimos que pelear fuerte con algunos, con Francia, etcétera, algunos que pensaban que los únicos ingenieros buenos eran los de las ENAP, ¿no?, de las escuelas superiores, y aquello fue un éxito. O sea, nosotros fuimos de los primeros que empezamos a intercambiar estudiantes, pero a dojo, ¿no? En el momento en que yo estuve de director, o sea, uno de los ejes esenciales era precisamente el de la internacionalización, es decir, se trabajó mucho en el tema Erasmus, fuimos durante mucho tiempo líderes en Politécnica, fuimos de los primeros que intercambiamos estudiantes en gran cantidad, luego en Lérida durante muchos años fuimos también líderes. No solamente eso, sino que en su momento se diseñó el Centro Tecnológico Forestal de Cataluña como un centro de investigación, como un centro de experimentación para universidades de Europa, luego se quedó en otra cosa, pero esa era un poco la idea. Y yo creo que esa parte no se ha podido conseguir del todo, ¿no? Y no creo que haya sido buena idea entrar en los repartos dentro de Cataluña, digamos, de titulaciones o de especialidades porque en el fondo Lérida es un mercado muy pequeño y es muy difícil competir con un mercado como Barcelona. Entonces hay que abrir hacia Europa, ¿no? O sea, tendrían que venir hacia Europa los estudiantes aquí a Lérida, ¿no? Y Sudamérica.
Yo creo que esos han sido los puntos que no se desarrollaron adecuadamente, bueno, por circunstancias obvias, ¿no? O sea, ha habido bastantes problemas que resolver y yo creo que todos los directores han enfrentado retos que les han hecho, digamos, que sus trabajos se centren más. La Universidad de Lérida es una universidad complicada, una universidad pequeña, entonces las universidades pequeñas tienen ese problema. Yo creo que hay dos dimensiones. O sea, una primera dimensión es, digamos, por decirlo de alguna manera, los ejes estratégicos que persigue la universidad. En ese sentido, Politécnica tenía claro que nosotros éramos la ingeniería de la clorofila, es decir, no tenía un gran interés en el campus este. Y luego dentro de Lérida yo creo que tuvimos un rector extraordinario, que fue Porta, que abrió grandes iniciativas y grandes veredas, ¿no? Pero después yo creo que tuvimos un gran parón en la época posterior, ¿no? de la propia universidad. La dirección profesional tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes. Entonces yo creo que a un gestor le faltaría el conocimiento que tiene un profesor, pero el problema es cuando el profesor se cree gestor, cuando el profesor se cree ya que por el hecho de que lo nombran vicerrector, pues no es staff, no es una persona para dar consejos, para marcar políticas, sino que es línea. Se mete él a rellenar los papeles y a decidir dónde van las comas y eso. Y alguna que otra vicerrectora hemos tenido en ese sentido que incluso corregía la gramática de los escritos que se le enviaban, ¿no? No sé, es difícil, es un debate difícil. La profesional tiene el inconveniente de que se presta bastante a despegar, entre comillas, de lo que tenemos que hacer, o sea, de cuál es nuestra obligación moral fundamental, que es formar gente, tirar de gente, ayudar a los de nuestros compañeros que se han quedado atrasados. O sea, esta locura ultraliberal de los recursos, repartárnoslos en función de lo que aportamos y de lo que publicamos y tal, es una locura que no admitiríamos en la sociedad en la que vivimos, que no admitiríamos para nuestros vecinos, y que parece que lo queremos trasladar aquí. Es decir, nuestra responsabilidad como gestores no es solamente cumplir el mandato, sino escoger a los que se han quedado atrás y ayudarles, no hundirlos, ¿no? Ayudarles, pero ayudarles de verdad, integrándolos, porque el resultado conjunto es el que cuenta, ¿eh? Y eso es una de las cuestiones que yo he visto que ha faltado, porque ha predominado esa idea de yo soy el primero, el que venga detrás querré, ¿no?